Hola a todos y a todas y un abrazo para todos y para todas. Hoy tenemos con nosotros a Javier Esteban. Él es profesor universitario, terapeuta en sueños y escritor, creador y director del espacio de Encuentros con lo Sutil. En el ámbito psicoanalítico y terapéutico, ha realizado su trabajo e investigaciones en torno a la integración y el significado de los sueños y lo imaginario, formándose con el sabio humanista Luis Cencillo y con el máster en psicoanálisis en la Universidad Complutense de Madrid. Colabora en Teatro que Cura, Asociación para el Fomento de la Igualdad a través de las artes escénicas y la terapia Gestalt. Imparte seminarios y talleres con la denominación de Círculos de Sueños. Es profesor en el máster en Psicoterapia Psicoanalítica de base antropológica de la Universidad de Salamanca. Respecto a su labor docente, realizó su investigación y tesis doctoral sobre la libertad cognitiva y el uso religioso de plantas sagradas en Brasil. Es especialista en derechos fundamentales y en teoría de la democracia. El derecho a la ebriedad es una publicación sobre las investigaciones de los estados modificados de conciencia, donde analiza la libertad cognitiva a través de la modificación de conciencia y sobre los cambios imaginarios y sociedad de los años 60. Fue creador y director en el año 1996 hasta el 2010 de la revista universitaria Generación 21, donde hacía especial mención a la nueva psicología humanista y al cambio de imaginarios. Una publicación con 200.000 ejemplares quincenales. También ha publicado en Ajo Blanco, ABC Cultural, El Mundo, La Liebre de Marzo, Debats, El País, Radio Inter, Telemadrid, etc. Es conocida su entrevista bestseller Alejandro Jodorowsky, publicada en Psicomagia en el año 2004. Entre sus obras también podemos contar con el libro de sátira sobre los pecados capitales de los personajes públicos y las sociedades vanitas vanitatis, con el seudónimo de Paco Brer. Su última publicación es el libro de conversaciones con el gran maestro del eneagrama, de la personalidad y de la Gestalt, Claudio Naranjo, La mirada de la integración, 2012. Colaborador de Jesús Quintero y de Fernando Sánchez Dragó, ya fallecido. Está considerado un especialista en el género de la entrevista psicológica. Colaborador del Juego de Conocerse, asociación educativa que propugna una nueva educación infantil desde el cultivo del crecimiento personal y las emociones. Y ha realizado el piloto sobre el trabajo de Graciela Figueroa para el programa La Mirada de los Maestros, y está tratando de producir una serie televisiva sobre maestros de vida. Esperemos que esta entrevista al entrevistador sea tan enriquecedora y placentera a todo aquel ser que la vea y escuche como lo es para mí. Con esta entrevista queremos apoyar cualquier proyecto de sensibilización cultural y social que pretenda la aceptación y consiguiente normalización de las experiencias extrasensoriales, paranormales y transpersonales como una habilidad y cualidad especial de la conciencia personal, para que así se vayan erradicando las interpretaciones de significados patológicos dados por ciertas disciplinas de la psicología y de la psiquiatría, al mismo tiempo que se vaya liberando la desinformación que ha provocado tantos y tantos perjuicios, dudas, preocupaciones, aversiones y otros miedos existentes aún en la actualidad hacia los estados no ordinarios de la conciencia. Javier, ¿qué edad tenías cuando empezaste a sentir atracción e interés por todo lo concerniente a lo luminoso, a lo trascendente, a lo sacro y eterno? ¿Y cómo fue ese despertar? Buenas tardes, José Luis, y muchas gracias por tu presentación, por tu ánimo y por vuestro proyecto, ¿no? Que me parece necesario y Mm, además de necesario me parece que está en la buena línea, en el mm, sentido de que hay todavía mucho prejuicio mm. y hay mucho problema con los estados modificados de conciencia o con los estados ampliados de conciencia, Así como es. queramos llamarlo. Que gracias por entrevistarme y por poder estar aquí y explicarme, ¿no? Me Gracias a ti. preguntabas que a qué edad, pues mira, la verdad es que yo tengo la sensación, en meditación y en otras experiencias modificadas o ampliadas de conciencia, de que en la infancia no existía, aunque no existiera la autoconciencia de estar en un proceso de alterado de conciencia o modificado de conciencia, mejor dicho, en la infancia vivimos
en otro estado de conciencia que el actual, totalmente distinto. Entonces, yo recuerdo, claro, cuando meditas, ¿no? Recuerdas mucho cómo era tu niñez. Te vienen desde los olores de algunos sitios hasta las vivencias, la belleza de las formas minerales, lo que te transmitía una hoja en otoño que caía, simplemente una fuente, ¿no? Y Mm. esto, mezclado un poco con las aventuras de la niñez, da el sentido de que siempre hemos estado ahí y de que la niñez, ¿no? Es exactamente un estado de conciencia maravilloso donde estamos en otro lado al que estamos ahora. Estamos en un lugar diferente, estamos en un lugar mucho más rico, estamos mucho más cerca de todo lo que importa y estamos en Mm. presente. Ujú. Así que no sabría decirte, sí recuerdo, por ejemplo, así como en una estructura mítica, en una estructura el, quizá con 5 años o 4, no sé si era preescolar o párvulos, en el primer día que vamos al colegio y esto que tu madre te dice, vengo a cogerte para comer y no viene, entonces te entran los 7 males, supongo que es un Claro. corte hípico muy tardío, ¿no? Pero lo pasas fatal y siempre hay un compañero que te hace miedo, que te da miedo, lo recuerdo perfectamente, sus palabras, de aquí no salimos, de aquí, tú no Sí, vas a volver a tu casa, entonces todo estado de pánico claro, infantil, de, claro. "Joder, pero ¿dónde estoy? ¿Dónde me he metido? ¿No? Y los días posteriores, como sentirte muy traicionado por la madre, como un corte dípico, y al mismo tiempo empezar a enamorarte de la monjita que nos cuidaba, que era Sor Lucía, que era una monja que había que debía ser sospechosa porque en aquellos tiempos había problemas y tal, y un día desaparece también. Se la lleva Ya. la policía por ser del Partido Comunista. Ya. Sin madre, sin monja, Ya. y con unos compañeros jugando en el recreo, y todavía recuerdo hasta la sensación de la mano cavando, hacíamos estos huecos que hacen los niños como los conejos, no sé si era para Sí, tirar unas sí, sí, claro. y entonces veo de repente como algo que brillaba en el suelo cuando escarbábamos, que era una raíz a la que daba un poquito el sol. Y cómo a partir de ahí nos empezamos a sublimar y aquello era la raíz de oro y había que sacar la raíz, pero claro, la raíz era de un árbol inmenso que todavía está en el colegio y era imposible sacarla. Bueno, se nos iba el tiempo y empalmábamos el recreo con la hora de comer, no íbamos al comedor y entonces ya hicieron una especie de investigación para saber dónde estábamos. 4 amigos que recuerdo perfectamente y todavía se acuerdan ellos de la raíz de oro, ¿no? Entonces, bueno, da igual, es una anécdota, pero es una Sí. anécdota de la capacidad que tenemos de niños de estar con una sensibilidad distinta o de tener un grado de conciencia diferente al que tenemos ahora, ¿no? Que es Mm. como si nos hubieran, el otro día alguien me decía, como si nos hubieran hecho una poda sináptica y Ya, hubiéramos ido ya, prestando atención a otras cosas que a lo mejor no son las cosas importantes, ¿no? ya. Y pues es la libertad, otros dicen es la patria, los que creen en la patria, otros dicen, desde luego, no recuerdo una edad exacta, sí recuerdo luego, a lo mejor con un año después o dos, esa sensación, alguna noche esa sensación absoluta que tampoco me ha abandonado nunca de Mm. estar acompañado, como de tener no sabría cómo decir, podría ser un genio, podría ser un ángel, podría ser que te acompaña siempre, ¿no? Un compañero interior, ¿no? Una Mm. voz interior, ¿no? Y recuerdo perfectamente aquella primera noche y cómo pues, lloras de la emoción, ¿no? Porque dices, joder, pero si no estoy solo, ¿no? Mm. Y supongo que una cosa tiene que ver con otra, porque si no, no salen juntas. No Ya. sé si he podido responder un poco, pero no creo que haya no tengo un momento consciente de decir, wow, vi el cielo y sentí la. No, fue como un proceso en el cual iba saliendo de algo que era eso, que era Mm. un estado, vamos a decir, de algo parecido a lo que llamamos unidad, ¿no? Y que luego con la meditación he vuelto a traer a casa, ¿no? O con Mm. experiencias forzadas, alteradas, eso la llamo más bien alteradas de conciencia, ¿no? Ya, ya. Pues con esto me dices, si no sé si me has contestado, pues creo que para mí suficientemente, ¿no? Y sobre todo lo bonito es que contabas que de pequeño emocionarse al estar con esa voz o ese ángel o ese guía que está contigo, ¿no? Ya tener esa conciencia y recuerdo de emocionarse al estar acompañado, eso es uno de los despertares, ¿no? De darte cuenta, ¿no? De eso, ¿no? Que para mí es muy significativo. Javier, ¿qué personas te han ayudado tanto en lo intelectual como en la praxis experiencial en recorrer ese camino cuya brújula define tu sentido de vida? Madre mía, qué pregunta. Brújula define.
la quibla, ¿no? Que dicen los sufíes, me ha recordado lo de la veleta, ¿no? Los sufíes llaman la quibla. Pues bueno, empiezo por atrás. La verdad es que yo fui muy afortunado porque siempre he tenido muchos sueños y mal dormir. Entonces era un niño madrugador y el niño madrugador era el que podía ir con su mamá, otra vez la madre, a las ceremonias donde ella iba, que iba como a las criptas de las iglesias que teníamos Ujú, cerca de Madrid. ujú, Estas ceremonias un poco, la del alba sería, de las 7, de las 7:30, la primera misa, ¿no? Y esa experiencia me ha acompañado siempre. Me ha acompañado siempre esa sensación como de estar en un lugar seguro y estar en un estado diferente. Pero ujú, claro, una madre no es una maestra intelectual ni nada parecido, ¿no? Te diría que ha habido amigos muy importantes. José Carlos Aguirre, que quizá algún día lo tengáis con vosotros, que es filósofo, es meditador y es psiconauta, ujú, no sé en qué orden cada cosa, ujú. que ha sido como un compañero de vida un poco en paralelo, ¿no? Y juntos decíamos que el otro día nos reíamos, decíamos, nuestro primer maestro, ¿quién fue? ¿Quién fue nuestro primer maestro? Fue Franco Battiato. Ah, Franco Battiato. No, nos pues reímos, pero nos reíamos también, pero decíamos, claro, sus letras, su claro, actitud, claro, eh, las llamadas que él hacía a otras cosas, ¿no? Bien que el estilo musical era sumamente hortera, pero nos aproximaba a un mundo intelectual que entonces no conocíamos. Hablamos claro. de personas con 20 años que no se habían trabajado prácticamente, ¿sabes? Entonces Batiato fue una especie como de guía de guías, como de mecha de otras cosas que vendrían a ocurrir, ¿no? Y Mm, luego, efectivamente, tengo algunos encuentros en el colegio con dos personas. Uno era Romeo Polianowski, que era un sacerdote de base, comunista también, pero entonces había bastante creador de aquello de la ORT y las organizaciones de base en Madrid, cristianos de base, etcétera, ujú, que fue muy interesante porque nos rompió mucho los esquemas. Y luego había otro sacerdote, que era el padre Vicente, yo estaba en educación católica, que era el padre Vicente, que ujú. nos explicaba cosas fascinantes como que la información de medio universo, que había una neurona de un perro y cosas así, ¿no? Y entonces despertaba la imaginación, ¿eh? Realmente era un sabio ese hombre, era un astrofísico, había Mm, estudiado en el sur de Alemania y esas dos personas fueron importantes. Y luego ya he entrado en carrera y he entrado nos topamos, digo nos topamos porque José Carlos también y otros muchos amigos, Rafa Millán, etcétera, nos tuvimos la suerte de toparnos con Luis Cencillo, que además Luis Cencillo estaba en un mundo no profesional, había sido ya definitivamente apartado de la cátedra, aunque mm, sus discípulos de algún modo todavía estaban en Salamanca, en psicología, en antropología, en teología, pero él ya no. Entonces no era un Luis tan. Porque me ha comentado gente que Luis Cencillo era un maravilloso profesor, pero que era un hombre muy petulante y tal. Nosotros le conocimos ya alrededor de los 80 años, ujú, 70 y muchos años, mal vestido en su casa del Viso, donde hacía terapias, mm, y fuimos pasando todos un grupo entero por el psicoanálisis, ¿no? Y mm, coincidió también que en torno a la fundación, aunque Luis nunca quiso entrar, se empezaron a hacer, y la fundación oficialmente no estaba en esto, empezamos a través de José Carlos, precisamente Aguirre, empezamos a investigar con psilocibe y con LSD. Y ujú, aquello ya tenía un cariz distinto, ¿no? ujú, Y entonces, desde la LSD yo me puse a buscar enseguida. Había conocido a dos personas de gran influencia para mí, que una que fue la primera, sigo siendo muy amigo, es Fernando Arrabal, que para mí era ujú, como la creatividad, los sí, estados de conciencia a través del teatro, ujú, y la otra era Alejandro Jodorowsky. Conocimos en un curso de verano a todos los conocimos a través de Drago, porque Drago realmente, ujú, si bien Drago era hermético, Drago conectaba, Drago era capaz de traer muchas cosas de fuera. Entonces, en el curso aquel de los ancianos, pues estaba Raval, estaba Jodorowsky. Yo me acerqué a Jodorowsky, le hice una pregunta que le molestó muchísimo, le dije que parecía un vendedor de whisky, y entonces me pegó un grito y dijo, di que vendo por lo menos bebidas blancas, ¿no? Y entonces luego pidió disculpas, me dijo que su padre había vendido, que su padre, el estalinista, había vendido en los trenes electrodomésticos, y que él que no le relacionaba nunca con un vendedor, ¿no? Pero ya, me dio una entrevista para Debats y a partir de ahí se nos ocurrió hacer la segunda parte del libro Psicomagia.
Entonces fue muy intenso porque puedes estar con él mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, muchas horas, que en Jodorowsky hay mucho tiempo. Y, y Fernando Arrabal le he seguido acompañando hasta el día de hoy, ¿no? Y Arrabal, pues, me ha abierto mucho la cabeza, ¿no? Y aquí había otro personaje que era Julio Romero, que fue el primer estafador en España con el IVA, el primero en hacer facturas falsas de IVA, uno de los líderes del movimiento, que entonces no se llamaba gay, pero del movimiento por los derechos civiles en Madrid, y fue que a su vez me presentó a Leopoldo Ala, a Ruth Toledano, todo ese sector del libertario que había en Madrid, y detrás del cual también a un lado estaba Pepe Rivas, que también ha sido una persona, el fundador de Ajo Blanco, de gran determinación. Pero volviendo a los estados de conciencia o a la psicología, a la cual me he acabado dedicando de un modo o de otro, a la terapia, mejor dicho, pues después de Cencillo va a aparecer y va a ser muy, muy importante Claudio Naranjo, claro. Claudio Naranjo va a ser una figura pues esencial. Para mí también me acercó a través de conocer su obra, de una pequeña entrevista en Generación 21, luego de un documental que voy a poner en abierto, por cierto, y en breve, con el próximo cumpleaños, yo creo suyo, porque está inédito, y tengo la oportunidad de conocerle bastante bien, de trabajar con él. Y, claro, yo le entrevistaba, pero él me hacía trabajar y me hacía bastante rabiar y bueno, aprendí bastante con Claudio y con el círculo de Claudio, ¿no? Y con la Gestalt, entonces salía con una persona que hacía Gestalt y bueno, ya me introduje un poco al mundo de la Gestalt, por así decirlo, ¿no? Así que pasé del psicoanálisis humanista por las sustancias y por el arte hacia la Gestalt, ¿no? Y ahí, esos yo creo que han sido los maestros o las personas que me han ayudado en este sentido, ¿no? Javier, antes me has comentado, bueno, las personas que te han ayudado en lo intelectual y en la praxis experiencial. Uno ha sido, el último que has comentado es Claudio Naranjo. Él ha sido un maestro práctico, pero también en parte también ha sido espiritual. Aparte de él, ¿has tenido otras personas, otros maestros que te han ayudado en esa brújula que define tu sentido de vida? Pues además de los maestros cristianos, hablando de lo espiritual, ¿no? que he Sí. citado antes, está no mí, sino el encuentro del sufismo conmigo. me, encontró, me, encontró, me encontró la vida, no la encontré yo, ¿no? Y ahí trabajé con dos táricas bastante, con la tárica Nasbandi, con Seyyid Nazim, famoso Seyyid Nazim, al-Haqqani, al-Kubrusi, que, bueno, Seyyid Nazim, el de Chipre, hablando en términos coloquiales, y Maulana Seyyid Nazim, y con el maestro Oruz, de la tárika Meulevi. Con ambos he trabajado a lo largo de los años de manera distinta y bueno, la verdad es que ha sido maravilloso. Primero con mucha resistencia, con muchísima resistencia. Piensa que venía pues eso de Sor Lucía, del padre tal, del padre cual, Claro, ¿no? normal. Esto, ¿no? Y de Madrid, o sea, tú imagínate todos los sitios que puede haber, ¿no? Y yo creo que las sustancias aquí hicieron una buena labor de romper límites, ¿no? Me acuerdo que Luis Sencillo decía, yo no recurro al remedio fúngico, lo llama al remedio fúngico, pues entonces era con psilocibes la experimentación, ¿no? Porque no tiene suficiente estructura física. Vosotros sois más cabeza cuadradas podéis. Bueno, pues es curioso porque a través de una toma del SD yo iba a hacer un reportaje que me iba a meter en su programa Fernando Sánchez Dragó sobre el sufismo a través de otro amigo, un escultor de la Vera, Cristóbal Martín, un escultor de la movida en Madrid muy conocido. Y tuvimos esta experiencia con el LSD, con los Hoffman que llegaban a España, a lo mejor 3 o 4 noches antes, y oye, pues como de ver todo el viaje que iba a venir de Chipre, ¿no? Así que llegué a Chipre con muchas resistencias, pero con mucha curiosidad, es decir, pero Claro. ¿cómo puede ser esto, no? Entonces todo era la sensación de que era muy graciosa porque la representación era muy infantil, era como si se jugara en una gran lotería, en un gran casino y me hubiera tocado un premio, lo cual en principio me parecía un poco narcisista y decía, pero ¿qué premio me puede haber tocado? ¿no? Y entonces los que llevaban todo eran unos con turbantes verdes, que son los turbantes que llevaban en esta orden. Así que cuando llego a Chipre con mi camarita para hacer ahí intentar entrevistar a este hombre, que fue imposible y tal, pues digo, pero ¿esto qué es? ¿no? Y aquello era, entonces, Chipre, el Macam, bueno, no el Macam,
la sala que tenían era como prácticamente la sala de los milagros, el pasaje de los milagros, Ujú, porque aquí sí había una eh, cultura y una tradición de trabajar modificando la conciencia, lo cual está en la base de toda la experiencia religiosa de la humanidad, ¿no? La modificación de conciencia probablemente para poder entender dónde estamos y también para poder soportar dónde estamos. ujú, Este sitio tan raro que es el mundo, ¿no? ujú, Pero me he preguntado muchas veces qué conexión podría haber entre aquel LSD y una tariqa sufi. ujú, Pero es que luego he descubierto otra gente, también del camino, de las cofradías, ujú. que le había pasado algo parecido. Digo, pero y fui a preguntar a un maestro que era bastante ortodoxo y me dijo, no, 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 no. En el Corán hay un momento del Corán que habla de los jinnes, los genios, que te llevan por un sitio que va en paralelo al cielo y te van enseñando, pero que no es el verdadero camino. Que es lo que me dijo Jodorowsky, ¿no? De la LSD, ¿no? Que me dijo, es Ujú, como si subes a la azotea, en psicomagia, ¿no? Lo cuenta, como si ujú, subes a la azotea en un ascensor muy rápido, ves toda la ciudad, ves ujú. todos los techos de la ciudad, pero luego bajas y tienes que subir andando. Bueno, Ya. pues esto ya era subir andando. La Tariq Anas Band en concreto y los Meulevis era subir andando. Era Ujú, subir andando y era pico y pala, pico y pala y pico y pala. Yo no había tenido oportunidad, no conocía ni la Filocalia, ni entonces conocía a Pablo Dors, ujú, ni en el entorno del cristianismo que yo había conocido existían estas técnicas y allí la verdad es que las conocía muy bien y las manejaba muy bien. ujú. Entonces, por una parte fue una gran ruptura de límites, el acercarte, entre comillas, al enemigo o al otro, ¿no? Al enemigo o Claro, ¿no? Como que al distinto claro, de verdad. claro, Y normal. había que dormir ahí en la verga con 50 turcos, 14 africanos, 20 norteamericanos. Entonces, eso era una experiencia fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y Ujú, allí, digo, la corte de los milagros parecía, ¿no? Porque además yo creo que mucha gente que iba, a mí me dijo este Sheikh, ¿no? Me dijo, this is mental house, ¿no? Esto es una casa de locos. ¿No? ¿Ustedes a qué se dedican? Y dijo, mental house. Pero tú también estás aquí por mental house, ¿no? Y allí la verdad es que pasé unas temporadas maravillosas. ujú, Entonces Ignacio vivió, luego, bueno, pues uno va encontrando su camino, y va alejándose más o menos, ¿no? Pero siempre, fíjate que el otro día me encuentro una antigua pareja y me dice, pero sigues con los locos de los sufis. Digo, es que es como si los tuvieran la válvula aórtica y están ahí y no te lo quitas. O sea, porque haces un vínculo con un maestro, un bayán, y ujú. entonces no hace falta hacer la sajada ni hacerse otra religión ni otra, pero haces un vínculo, un bayán, y entonces parece que en esas Claro. cadenas humanas que hacen así con las manos, es una maravilla, parece que quedas como conectado para siempre, ¿no? Y Ujú, que de algún modo él tiene como un deber contigo y tú tienes, por supuesto, que aprender de él, ¿no? Y no se me ha quitado esto. Y ujú, luego, a través de Encuentros con lo Sutil, conocí a Horus y Oro Juber, que era otro, claro, de las 40 táricas es otro palo, y sobre todo la musicoterapia. Él había traído, a través de su padre, aunque eran turcos, eran de la parte del sur de Rusia, eran pueblos turcómanos, pero de la parte sur de Rusia, y había traído cosas tan impresionantes a Occidente como la danza batsi. Fue el que la recuperó, ¿no? Este señor, que era psiquiatra y que era un profesor en Alemania de musicoterapia también, casó con una alemana, ya murió hace unos años, ujú. pues fue capaz de recuperar la danza Batsi. Entonces tenían las técnicas del chamanismo de la Media Asia junto al espíritu del sufismo, ¿no? Del Islam que sube, ¿no? Es toda esa zona de Uzbekistán, Kirguistán, todos estos países donde hay algo muy especial y que, a pesar del castigo al que ha sido sometido, ¿no? Por ejemplo, ahora me viene a la cabeza Bujara, ¿no? Cuando estuvimos en Uzbekistán con otro sheikh músico alemán y visitamos Bujara, que el pueblo del idiota, ¿no? Tienen ahí la estatua de- del mago tonto de los cuentos sufíes. No Ujú. me acuerdo del nombre, ¿sabes quién te digo, no? Ahora me acordaré, ¿no? No, no, Eh, no me acuerdo, Javier. Sí, bueno, pues este que va contando historias a todo el mundo y que siempre es tonto, ¿no? Y que se pierde encima del curro, ¿no? Y todo eso. Ujú, Y, y allí en Bujara habían dejado 4 moreras, dicen que había 1000 moreras alrededor de la plaza, pero que cuando llega Trotsky las corta todas como castigo y las emplea para
que los ferrocarriles tengan combustible para expandir la revolución, ¿no? Mm, Bueno, pues aún pasado todo eso y pasado los 70 años y la persecución y el exterminio, al igual que en Turquía, del sufismo, todavía quedaba sufismo. Fuimos como hace 15 años y todavía quedaba sufismo, mm, pero quedaba. Y sobre todo quedaban los lugares. Recuerdo un sitio que era para jalwas, para encierros de 40 días, ¿no? Y bueno, era impresionante la energía que seguía habiendo allí. O en los Macabs, ¿no? En la tumba de Sheikh Nasban, que era el fundador de esta orden, de los Nasbandis, etcétera, etcétera, ¿no? Estos maestros han sido muy importantes también. Ya, cuando hablemos de meditación contaré un poco más si quieres, sí, sí, pero han sido claro. importantes en mi vida y están presentes de algún modo. Fallecidos los dos, pero están presentes. Ujú. Javier, cuando hablabas de pico y pala, Sí. a qué te refieres? Yo me puedo imaginar, pero detalladamente o más explícitamente, ¿qué podría ser pico y pala? Pues que el reencuentro con ese estado de unidad, pero no de trabajo de la infancia, porque claro, los niños, las niñas y los niños somos, podemos ser muy buenos y podemos ser muy malos. No es que haya, como en ciertas antropologías, no es que yo tenga la idea de que el niño viene a deteriorarse por la sociedad, sino que el niño tiene ya una carga en sí psicogenealógica de la propia alma, esta palabra prohibida, alma, ¿no? Ujú, Del carácter, del imprinting con el que viene, ¿no? ujú, Que hace ver el bien y el mal, ¿no? ujú, Entonces, mi conexión con la niñez llega a través, episódicamente, de una experiencia con LSD, ujú. dentro del ámbito este del psicoanálisis y de la... Claro, enseguida nos damos cuenta, en cuanto yo tomo el primer LSD, el primer comentario, esto es junguiano, esto no es freudiano. Esto es junguiano, esto no tiene nada de freudiano. O sea, aquí lo freudiano, lo familiar, lo sexual, lo edípico, la pulsión, no está. Non c'è, ¿no? La vida italiana non c'è. Pero todo aquello que habíamos leído, trabajado y tal de Jung sí. Entonces, claro, estas experiencias duraron. Fueron experiencias que nos llevaron a lo mejor un proceso de 5 o 6 años, tomando de un modo regular, notando las experiencias, etcétera. Y llega un momento en que la propia experiencia te dice que otra vez aquí, ya estás repitiendo curso otra vez, ¿no? Entonces, pero ¿qué haces tomando otra vez, no? O sea, no has hecho los deberes y estás aquí, ¿no? Ese guía, yo le llamo el Virgilio, ¿no? Esa conversación interna que quizá tengas contigo mismo, ¿no? Entonces, te lo piensas y empiezas a decir, bueno, es que es verdad que esto y bueno, empiezas a leer mucho, empiezas a enterarte de qué va eso y luego el pico y pala, pues es la vigilia, son los sueños también, pero es el trabajo continuado sobre tu conciencia y es la meditación a palo seco. Exacto. Sí, sí. Y no son las sustancias que, bueno, son un atajo maravilloso que para personas que hemos perdido la conexión o simplemente para personas que tenemos, como decía Luis Sencillo, la cabeza muy dura y Mm, muchos límites y mucha estructura, pues nos viene muy bien, ¿no? En algún desde- momento de la vida, con lo cual yo siempre defenderé la libertad cognitiva, pero mm, también con los peligros que lleva, ¿eh? Ojo, que también he escrito sobre eso bastante. ujú, Eso me refería, el pico y pala, pues esa que al final, claro, en realidad todo, o sea, hablando con un profesor neurocientífico me decía, es que nos estamos dando cuenta de que la vida es una alucinación controlada. Y le digo, toma, y descontrolada. Los sueños no están controlados, pero ya están reconociendo que hay una especie de alucinación en la percepción, ¿no? Lo nouménico, lo que, en fin, ya lo que no es real, sino la teoría de los velos, lo que... Pero claro, hay que trabajar sobre ella y hay que traer todo lo aprendido a esta experiencia de vida, ¿no? ¿Tú qué Y crees que es? integrar la experiencia, ¿sabes? Sí, sí, Integrarla. desde luego hay que integrar la experiencia. Pero ¿tú le llamarías alucinación o expansión o modificación? ¿A qué te refieres en concreto? Cuando ¿A dices, sustancias? cuando hablas de los neurocientíficos que están ahí, dicen que es que la vida es como una alucinación. ¿No se podría llamar una expansión o una modificación? ¿Modificación de qué? O sea, lo que ellos dicen es que Una vida modificada, porque claro, alucinación, ¿qué alucinación es, no? también, con respecto a que cuál es la Claro, percepción, ¿qué es lo que no es alucinación? y además cada uno lo ve de otro modo. Claro, claro, por eso digo, es que alucinación tiene tiene Una algo como, connotación. sí, algo peyorativo, que a lo mejor yo no estoy de acuerdo,
pero esto lo digo yo, ¿no? Personalmente, aparte de otras muchas personas, Mm. pero que sea una expansión o una modificación, porque sea Bueno, algo como más integrado. sí, es como lo que decía, al final es tan sencillo como volver a casa. O sea, yo creo Claro. que ahí es como darte cuenta de que se te da una personalidad y se te da un relato que tú vas construyendo, tú co-creas la realidad. Eso Mm, creo que Ben Arabi es el más exacto en eso, aunque sea súper alucinógeno, ya sé que no te gusta esta palabra, pero sea súper imaginal, vamos a decirlo como sí, Corbán, más sí, serio, ¿no? sí, sí. Que está en lo imaginal, en lo imaginario, pero vamos creando un relato permanentemente, co-creando un relato, como si jugáramos al tenis con algo que no conocemos, que Mm, está ahí, con la realidad, pero al final es para darnos cuenta de que somos un sueño, somos un sueño de un sueño, y que mm, nuestro relato es un sueño y de que en realidad formamos parte de todo y somos todo, ¿no? Como mm, vienen diciendo todas las tradiciones sapienciales, ¿no? mm, mm, A nosotros nos gustaban estas tomas porque luego ibas pues, a la filosofía perenne, a lo que mm, decía, alce negro, a lo que entonces, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, ¿no? Es lo mm, mismo, ¿no? sí, 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 Así sí. que tienes razón, no es una alucinación realmente, ¿no? Mm, Es como una prueba donde tienes como que darte cuenta, tienes que despertar, ¿no? Lo que dicen, sus fieles dicen, se cae el último velo con la muerte, ¿no? Y mm, cuando antes mueres a tu personaje o a tu relato, pues ujú. antes te enteras de qué va la cosa y de lo que viene, ¿no? Y por qué te viene y para qué te viene. Pero es muy difícil, enseguida pierdes, te sacas un pie enseguida. Claro, para eso Ya, está. Y el pico y pala es para por lo menos tener un pie ahí. claro. Porque Sí, si no sí. la realidad no la realidad, perdona, la apariencia de realidad te abduce y te mete y además en mi modesta experiencia pasas como a dos dimensiones en lugar de tres. Es Mm, como que todo y se vuelve difícil la vida. La vida sin esa conexión, podemos llamarlo con lo nouménico, podemos llamarlo con lo espiritual o podemos llamarlo con lo mágico, lo milagroso, mm, lo real, lo único, ¿no? Sin esa conexión la vida se empobrece muchísimo y está llena de distracciones permanentes. Ese es el ego, ¿no? El ego es el distractor. desde Es luego. un distractor permanente. Sí, desde luego. Estamos todos ahí, ¿no? Javier, ¿has vivido alguna experiencia extrasensorial o transpersonal de manera espontánea? ¿Cuál? ¿Y qué relevancia y significado tuvo o tiene para tu vida? Bueno, de manera espontánea, aquí caben los sueños, ¿verdad? Sí, Quiero decir, claro, claro, claro. claro. Yo creo que todas las noches, vuelvo a citar al maestro de maestros, ¿no? Todas las noches tenemos la oportunidad de morirnos y volver a la vida Ujú, y de pasar del gran sueño, que es la vida, al pequeño sueño, que es el sueño del sueño, o sea, el ujú, sueño de la noche, ¿no? ujú, Entonces mi camino tiene mucho que ver con los sueños, por eso me he dedicado al final a los sueños, por una cuestión de, he hecho muchas cosas, como tú has dicho, pero al final he ido cerrando, intentando integrar, ¿no? Es difícil, pero bueno. Eh, Al principio en los sueños, yo recuerdo perfectamente que no distinguía si eran, vamos a llamarles reales o no. O sea, no los distinguía de la vigilia alrededor a lo mejor de los 4 o 5, aún con los 7 años. Era o Don Pesadillas o el descubridor de tesoros, pero tenía toda la familia harta, ¿no? Y ujú. sí, sí, además pasaba bastante miedo porque Ya. íbamos a una casa muy grande, con unos pasillos y tal, ¿no? Recuerdo una noche que no sé cómo, una puerta de estas que tiene un muelle me golpeó en la espalda y yo pues, rápidamente que entré en el cuarto de mis padres y salté edípicamente también entre los dos, ¡paf! A las 4 de la mañana, ¡ah! Claro, claro, Mi hombre. madre que no podía más, ya dos bofetadas. Como diciendo, bueno, a través de los sueños es donde yo creo que he tenido experiencias sobre lo absoluto y sobre lo que hay dentro de nosotros, Mm, de lo que rara vez somos conscientes. Por mm, supuesto, no sé si la meditación puede considerarse también, pero ya la meditación es pico y pala, es un aprendizaje. El sueño, yo no hablo de sueños lúcidos programados, hablo simplemente de sueños que se producen de manera natural, ¿no? ya. Luego, sobre todo en la infancia, mm, hay muchas experiencias y en la juventud tardía también se dan experiencias de este tipo, pero con un contenido más emocional. Yo creo que más de apertura emocional, que también tiene que ver con todo lo que estás hablando, por supuesto, Mm, que de una visión distinta de lo real, ¿no? Sino con la apertura emocional. ya. Pero por supuesto que sí es natural al hombre, o sea, es, eh,
Yo, una época que era muy provocador, decía, es que el éxtasis es como el orgasmo, es democrático. Mm, Y no se trata del éxtasis, ni se trata del orgasmo, ¿no? Pero el éxtasis es para todos y todos, de algún modo en su vida, por mucho que nos lo ocultemos y por mucho que nos engañemos, lo tenemos y está con nosotros, casi permanentemente, ¿no? Entonces, eso que decía Jung, de que cuando se alinean tres planetas y entonces, como decía aquello de la sincronicidad, ¿no? Pues mm, aparece. Y claro. aparece continuamente. Si estás atento, aparece continuamente. En forma de telepatía, en forma de intuición, en forma de sueño, en forma de tesoro, en forma de apertura, etcétera. Ujú. Sí, sí, es como dices, como dices, estar atento, ¿no? Javier, si has vivido experiencias de estados modificados de la conciencia, que ya has contado alguna de ellas, durante la realización de alguna práctica meditativa, de alguna técnica de respiración, por medio de movimientos corporales, como puede ser eh, con con los giros derviches, si los has practicado, de ayunos o ingestas de sustancias enteogénicas o plantas maestras, aunque ya has comentado algunas, el LSD, el MDMA, en fin. ¿Cuáles han sido para ti las más significativas y relevantes? Pues claro, como yo sé, tiendo a la gula, se prueba un poco de todo. Me parece que esto es más normal de lo que parece, ¿no? Ujú, Creo que claro. hay incluso, incluso un libro que es como cuáles son las diferentes maneras de poder llegar a estos estados, ¿no? Y entonces meten desde la música hasta la oración. Sí, sí. Entonces he intentado, Exacto, sí, también, también. ahora pues soy mucho más austero, ahora es pico y pala, no Ujú, hay, pero lo he probado casi todo, la verdad, sí, lo he probado casi todo. Recuerdo, aparte de los sueños que he contado, de las experiencias de infancia, ¿no? O de las ujú, experiencias emocionales en la pubertad, pues la época en que estuve más implicado en la cofradía y allí lo que hacíamos era el diker o el hadra. El diker, que es el recuerdo de los nombres, que son repeticiones, es como, o sea, tendría una base que se parecería al canto de los sius o mezclado con respiración holotrópica, para hacernos una idea, sí, pero además acompañados de gentes que están posiblemente en una comunión casi permanente, en un ujú, estado ampliado de conciencia casi permanente. Y, claro, su energía se nota mucho, ¿no? ujú, Y estas han sido muy importantes, han sido muy importantes. No digo que en otras prácticas, por ejemplo, el Zen con Ana María Sluter, no haya tenido estos vislumbres, claro que se tienen estos vislumbres, ¿no? Pero he sido más continuo en el sufismo, ¿no? Aunque luego he descubierto la filocalia y también funciona la filocalia. Lo que pasa es que nosotros en Occidente hemos perdido, no hay escuelas, ¿no? Ahora lo que está haciendo Pablo Dors es muy importante porque está generando una escuela en cultura propia, ¿no? Se podrán estar más o menos de acuerdo con lo que haga o lo que sea, ¿no? ujú. Pero es interesante porque habíamos perdido en nuestra condición cultural las herramientas para acceder a estos estados de conciencia, ¿no? Ya, Luego la época, por así decirlo, psicodélica, que fueron unos ujú, años, ujú, y que empezó con estos Hoffman que llegaban a Madrid, ¿no? Fuimos hasta su cumpleaños y nos dio los libros y que fue, claro, este primer LSD fue un poco como volver a la infancia, ¿no? Y ujú, además ver cuál era tu relato sobre ti mismo y cómo te habías puesto un disfraz que no eras tú y ujú, cómo casi todo lo que sufrías lo sufrías de una manera totalmente innecesaria, ujú, eh, relacionado con la mirada de los demás, y ahí ujú, sí, un poco más freudiano, y, y a ujú, mí me cambió muchísimo. Sobre todo esta primera experiencia me cambió muchísimo. ujú, Y luego tuve otra distinta, bordeando el peligro si no del brote psicótico, sí del estado presicótico, porque no estaba preparado yo y porque no estaba preparada la experiencia. Esto fue con psilocibe, creo que eran cubensis o creo que eran cubensis, sí. ujú, Y ahí vi la otra cara, ¿no? La cara de la locura y la cara del infierno también, ¿no? ujú. Estas dos experiencias en el sentido de experiencias forzadas a través de sustancias fueron bastante curiosas, las dos, y te marcan de por vida, es evidente, ¿no? Te marcan de por vida. No sé si es esto que dicen de que es el psicoanálisis de años en unos 2 horas, tal. Yo no lo creo. Yo Ya, creo en el luego la vida, como dice Alejandro, pues tienes que bajar del rascacielos y tienes que subir a pie, ¿no? ujú. Pero bueno,
cada uno le toca lo que le toca y se encuentra con lo que se encuentra, ¿no? Sí, Sí, desde sí, luego. yo he tenido, y luego como hemos hablado también de forma natural, o sea que, y desde luego la infancia, yo creo que la infancia es como un estado modificado de conciencia que no significa que uno esté hecho, ¿eh? Ni Ya, que, como digo, ni que los niños sean santos ni nada parecido. Los niños podemos ser muy crueles y muy ignorantes. ya. El pico y pala también incluye la educación, ¿no? Sé que Ya. es poco pobre lo que digo, pero es así, ¿no? No, es que se aprende así. Es Se que, aprende. ¿cómo vas a aprender? Si no te lo enseñan tus padres, te lo va a enseñar la vida. Sí. Es Y que es luego, con la educación. y luego recuerdo una experiencia, a mí me han operado 2 veces del corazón. Entonces la segunda vez fue una cosa un poco tragicómica, ¿no? Porque el enfermero se empeñó, era un enfermero muy madre, estos enfermeros muy madre, entonces se empeñó en que yo lo iba a pasar mal y que me tenía que poner un opiáceo o algo parecido, sintético, Ujú, 1 hora y media antes de la operación, y yo me negaba. Yo decía, es que a mí no me sientan bien los opiáceos, no, ujú. no, no, que te pongo poco, pero que no sé qué, bueno, jeringuilla, tal. Bueno. Entonces, esto era en el Clínico de Madrid, ¿no? Yo recuerdo yendo por los pasillos, me despedí de Susana, de mi hermano mayor, que había venido a verme también. Entonces, por los pasillos empecé a tener una sensación un poco de angustia. Digo, "Joder, este tío me ha pinchado con un tranquilizante químico de estos y me ha metido en un... Y al entrar en el quirófano, claro, los quirófanos, quien no está en un quirófano, los quirófanos hay 20 personas. 20 personas están llenos de luces para hacer un plató. Falta dragón en el quirófano. Están las luces encima, te pone la luz encima. Entonces, de repente empiezo a ver que todos en el quirófano llevan los gorros quirúrgicos, pero los gorros quirúrgicos no son gorros azules o verdes, iban vestidos de azul, pero los gorritos que llevaban eran todos de colorines, eran exactamente como los gorros de Uzbekistán. Digo, pero bueno, ¿esto qué es? Una especie de broma pesada, porque yo tenía El el mal, recuerdo. el mal pedo del opiáceo y el recuerdo, y decía, pero bueno, ¿esto qué puede ser? Luego me enteré del misterio. El misterio es que hay una serie americana de soldados y de médicos en Afganistán, y Mm, entonces a algún médico se le ocurrió ponerse un gorrito sufi, bueno, de estos étnicos, ¿no? Y entonces pues se ha extendido y ahora los fabrican ya en papelerías ya. para los quirófanos de todo el mundo. Entonces, bueno, por esa parte quedó desentrañado, pero sí recuerdo cuando vino el anestesista, entonces empecé a bromear con él. Me vas a dar otro chute. Venía como una especie de carrito de helado, brillante, metálico, y un hierro pesado. Decía, ¿pero qué helados traes? Y tal, las últimas conversaciones absurdas, ¿no? Entonces, bueno, ponga usted, me decían, ponga usted los brazos en cruda, así, ¿no? Entonces, era una operación en la cual me tenían que abrir con una sierra de obra, ¿cómo se, los que giran? ¿Cómo se llaman los? Sí, una radial o Una sierra radial eléctrica, médica, una sierra circular. una Sí. radial médica, quitarme los cartílagos, seccionarme todo el esternón, meter un gato, clan, 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 abrir, llegar al corazón, clicar el corazón, meterlo en una máquina, las arterias para que siguiera funcionando y dormir al corazón. Y luego despertar al corazón. Mm, Entonces, la primera sensación que tengo es un sueño, un onirema más que un sueño, que se repite permanentemente. Yo oigo unos ruidos de fondo mm. y, joder, qué colocón tengo. Estoy como, este es mi despertar, estoy como, como en una fiesta de la Facultad de Filosofía, unas fiestas que se organizaban. Yo pensaba que estaba allí. Digo, estoy en una fiesta de la Facultad de Filosofía porque había un ruido, había un ambiente así festivo y tal y cual. Y entonces no me dejaban dormir. Decía, ¿pero para qué venía a esta fiesta? Tal cual. Y ese momento era cuando entraban los jóvenes, los MIR 1 a urgencias, claro, son unos chicos de 20 y pico años que entran allí y aquello es un cotorreo, un ligoteo, una fiesta realmente, ¿no? Entonces luego ya cuando debí tener un momento como despertarme, ¿no? Y luego volví a entrar en este onirema largo, que Mm. era todo el mismo, que era que yo iba en una barca mar adentro. Entonces me iba metiendo mar adentro con la barca, me iba metiendo mar adentro con la barca. Y llegó un momento en que decía, joder, pero soy la barca, pero ¿dónde estoy si no estoy en la barca? Entonces soy la barca, pero entonces soy los remos, y entonces no soy, entonces soy el mar, pero era como si fuera un sueño un poco lúcido, un hacerte consciente dentro de un sueño de que me iba diluyendo en ese mar y me iba metiendo mar adentro tan tranquilo. En realidad me estaba muriendo porque no había coagulado. Bueno, después de todo lo que he contado, hay que arrancar el corazón, que lo arrancan con un motorcito eléctrico, clink, 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 que tardó un montón en arrancar por lo visto. Me han contado luego los médicos,
y luego hay que coser, hay que dar, y entonces no coagulaba. Me cambiaron la válvula aórtica y yo no coagulaba. Y entonces me estaba desangrando y todo el proceso de sangre era esa sensación. Ya. Hasta que entró Susana y entonces un enfermero la dijo, oye, es que no está coagulando. Llamó al médico, bajó el cirujano, agradecidísimo, etcétera, etcétera, y me sacaron para adelante. Pero ese sueño se repitió horas y horas y horas. Mm, Y horas y horas. O sea, era un sueño que era como un bucle, ¿no? Un ya, bucle. Curioso. ya. Pues sí. Son experiencias que están a medio camino entre lo natural y las anestesias. Y con las anestesias también he tenido unas cuantas, ¿verdad? No con la ketamina, pero con las anestesias que te ponen, pues tienes, claro, son curiosas, ¿no? Cómo la química puede alterar el cerebro. Pero bueno, luego vuelves al estado ordinario, que no creo que vivamos en un estado diminuto de conciencia. Ya, Aunque lo seamos enanos de conciencia. Yo me acuerdo cuando bajábamos de aquellas tomas de Silocibes, ya. yo decía siempre, oye, es curioso esto, pero es que nos estamos como volviendo tontos. Ujú. Estamos empezando a no entender nada, ¿no? Y va bajando el efecto de la sustancia, pues aunque vivamos en la caverna o vivamos con nuestros límites, ¿no? Yo creo que tenemos herramientas suficientes, sobre todo a través de la meditación y la acción, el buen hacer, la acción por los demás y el servicio Exacto. nos puede abrir a todo en un estado superordinario de conciencia, diría que hasta vulgar de conciencia. Mm, Eso de que están los pucheros y no está el éxtasis, ¿no? exacto. Sí, sí. Y eso, ahora es en lo que estoy, ¿no? Estoy con el teatro, con el teatro social, Ujú. un teatro de cura y me dedico o a las terapias o al teatro social, ¿no? Mm, Aparte de la enseñanza. Y ahí estoy. muy bien. Muchas gracias por todo. Pues, Javier, bueno, para mí ha sido un placer, Para mí también. un regalo el escucharte, el saber, bueno, y el conocer parte de tu vida, un trocito de tu vida, ¿no? O un aspecto de tu vida. Sí. Y bueno, espero que todos los que te escuchen y lo vean, pues hayan disfrutado como he disfrutado yo. Muchas gracias. Yo también he disfrutado, ¿eh? Gracias por tu atención y tu escucha. Gracias. Y bueno, nada más, si algún día vienes por Mallorca, y pues si podemos coincidir, si la agenda lo permite, pues yo encantado, tanto Jaime como yo estaremos encantados de estrechar la mano y un abrazo. Muy bien. Hasta pronto entonces. Gracias, Javier. A vosotros, saludos a Jaime.